Entonces, esta jornada 5 la hemos titulado Estrategia de Transformación Digital para la Facultad, porque la idea es recapitular un poco todos los aprendizajes, las diferentes participaciones que hemos tenido a lo largo de estas 5 jornadas y terminar en un ejercicio práctico que nos ayude a pensar en los elementos de la transformación digital que esperamos ver en el corto plazo. Entonces, este corto plazo lo hemos definido en un año y también pues lo hemos definido o subdividido en cortos plazos dentro de este corto plazo en un proceso de transformación digital para los próximos 3 meses, los cambios que nos gustaría ver, los próximos 6 meses y el próximo año. Entonces, para comenzar, bueno, quisiera, bueno, confirmar, creo que lo debe haber hecho hace unos segundos, pero quisiera confirmar que todos me están escuchando bien y están viendo bien mi pantalla. Creo que... Sí, sí, Vale, señora. listo, muchísimas gracias. Sí, ahí se escucha y se ve tu pantalla. Listo, muchas gracias. Entonces, los primeros minutos de esta sesión vamos a hacer una recapitulación de la parte conceptual de todos los conceptos y términos que hemos abordado hasta esta sesión, pero también vamos a hablar de las herramientas y las metodologías que hemos usado pues, para la interacción con el público y vamos a ofrecer algunas conclusiones en torno a vamos a ofrecer algunas conclusiones en torno a, digamos, a estas participaciones y digamos, los elementos centrales de esa participación que hemos tenido a través de las diferentes herramientas que hemos trabajado en las sesiones. Luego vamos a hablar de un referente específicamente relacionado con el derecho, que nos habla pues, de la dicotomía que existe entre la innovación y la regulación y cómo desde la perspectiva de derecho se puede aportar hacia la innovación tecnológica. También vamos a explorar un referente en torno a procesos de participación ciudadana y digitalización, pues precisamente de estos procesos, esto para ahondar en una experiencia práctica del campo de las ciencias políticas y sociales. Ambos referentes que vamos a mencionar el día de hoy son procesos desarrollados con entidades públicas, pero articuladas con la Universidad Nacional y específicamente con el Lab 101. Entonces son eso, experiencias aplicadas donde esta perspectiva o estas perspectivas desde el derecho son fundamentales y también el conocimiento de ciencias políticas y sociales para la digitalización o la transformación digital de la ciudadanía es pues vital. En los minutos siguientes a la exploración de estos referentes, pues vamos a hacer una actividad práctica, como les mencionaba al comienzo, la idea es pensar en el corto plazo y en acciones concretas que podemos ver, digamos, casi que de manera pues muy cercana en los próximos 3 meses y en un corto plazo pues delimitado a un año, cómo nos gustaría ver transformada la facultad de una manera digital y quiénes serían los responsables o los agentes protagonistas de este proceso. Finalmente vamos a dar unos minutos de cierre, de preguntas de realimentación de la sesión. Entonces vamos a pasar pues precisamente hablar de los objetivos de la sesión, como lo mencionaba o como ustedes vieron en la agenda. El objetivo o el primer objetivo es recapitular los contenidos, herramientas y conceptos abordados hasta el momento. No solamente mencionarlos, sino hablar o debatir un poco de las conclusiones a las que hemos llegado a partir de esas participaciones logradas hasta esta sesión. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio práctico en torno a la transformación digital en corto plazo. Entonces vamos a arrancar por los conceptos previos. Si hay alguna pregunta o alguna intervención, pues podemos levantar la mano o podemos escribir en el chat si es necesario. Antes de arrancar, le voy a pedir a Lidia Alarcón, que es la persona que me está acompañando del Lab 101 también, que nos comparta en el chat el link de asistencia y satisfacción de esta sesión para que ustedes lo tengan a la mano. Y pues es muy importante, como lo hemos dicho en las sesiones anteriores, que ustedes opinen en esta encuesta de satisfacción y también que registren su asistencia, con el propósito, sobre todo el de la encuesta, de que pues diseñemos o generemos procesos mejores a futuro. Entonces vamos a comenzar ahora sí por los conceptos previos. Digamos que el énfasis conceptual de todas estas sesiones se han aterrizado a hablar de la transformación digital desde lo humano y la relación de la tecnología desde lo humano. Entonces, tecnología desde la práctica, tecnología desde la experiencia.
Y digamos que cuando se habla de transformación digital, lo que estamos transformando son mentalidades, perspectivas y comportamientos de las personas. Nuevamente hacemos énfasis en que la tecnología como un bien material es importante dentro de la transformación digital, pero no es el componente principal de la transformación digital. Es, digamos, algo que lo hace posible, pero lo que se está transformando en última instancia, pues son las personas, y lo que es importante crear y fijarse es en tecnologías que estén a la medida de las necesidades de las personas y que impacten, digamos, su cotidianidad, sean las relaciones sociales, o sean las relaciones laborales o el ejercicio profesional. Es lo que se debe impactar pues, con el uso de los dispositivos y las tecnologías. Entonces, el centro de un proceso de transformación digital siempre van a ser las personas, y lo que se transforma nuevamente pues son los pensamientos, los comportamientos y las perspectivas de las personas en torno a la tecnología y al cómo abordar o darle soluciones a ciertas necesidades pues del campo laboral o de la vida cotidiana. Eh, Aquí también hablamos, cuando exploramos el concepto de tecnología, pues de la relación que existe, sobre todo que la tecnología no nos determina, sino tenemos la posibilidad de construirla a través de prácticas y a través de la demanda de solución de necesidades. Incluso a las grandes empresas como sociedad tenemos esa potestad de decidir sobre la construcción de la tecnología y los dispositivos que vamos a usar en la vida diaria y cómo los vamos a usar. Y también es importante entender que la tecnología pues es un aspecto que sirve para lo trascendental, para los grandes hechos, como lo dice el ejemplo, tecnología para llegar a la luna, pero también funciona de una manera mucho más cotidiana, incluso tiene un impacto también muy profundo en la vida de las personas, siendo o actuando de esta manera sutil en actividades cotidianas. Como lo dice el ejemplo, tecnología para comprar en la tienda de la esquina. Entonces, es este impacto profundo de la tecnología, pues es en aspectos trascendentales, grandes, o aspectos mucho más cotidianos que se nos vuelven mucho más cercanos y que a veces no los valoramos lo suficiente, eh, o no tenemos o una apreciación profunda sobre esto, pero pues están íntimamente relacionados con el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Hablamos también de la fachada digital, cuya idea central es que la tecnología o tener muchos dispositivos tecnológicos no es la transformación digital. Es necesario hablar de capacidades, de conocimientos, de una apropiación profunda de la utilidad de estos dispositivos para que haya una verdadera transformación digital. También hablamos de algunas herramientas en torno a las metodologías ágiles, o bueno, herramientas en torno al cambio de las instituciones o las organizaciones. Para eso hablamos de metodologías ágiles. Eh, Específicamente hablamos del marco de trabajo Scrum, hablamos de Kanban, de la fusión del marco Scrum y Kanban, que es Scrumban precisamente, que son metodologías que nos ayudan a pensar en la articulación de los equipos, en la distribución de las tareas, la distribución del tiempo, hacerle seguimiento a las labores, y también nos permiten pues iterar, que refiere a no esperar al final de un proyecto para evaluar los resultados, sino que a medida que se va desarrollando el proyecto es posible volver y hacer revisiones y si es necesario hacer ajustes y volver pasos anteriores, es decir, no es necesario ir al final, le quita, digamos, la linealidad a los proyectos, porque nos permite pues abordarlos de manera, digamos, discontinua, volver, evaluar, volver, digamos, a crear un producto nuevo y hacer pues, los ajustes necesarios para que, digamos, el proyecto o el producto o el servicio que estamos creando pues tengan, eh, digamos, sean significativos y tengan una apropiación profunda dentro de las personas a las cuales se le está diseñando este proyecto o se le está diseñando este servicio o producto. Aquí hago también una salvedad o hago un énfasis que ya lo habíamos mencionado antes. Estas son metodologías que tienen unos contextos de origen muy concretos. El Scrum viene del desarrollo, otras metodologías ágiles como Design Thinking tienen que ver más con el campo de diseño, y se han usado ampliamente por las organizaciones comerciales, pero también tienen usabilidad o son pertinentes para organizaciones de corte educativo, como lo es la Facultad de Ciencias Políticas, perdón, de Derechos y Ciencias Políticas y Sociales, y también se pueden aplicar, pues, en general a cualquier organización, sea cual sea, digamos, su propósito, porque, pues, dependiendo
pues digamos que independientemente de la organización, siempre se están creando productos, servicios o se están creando, se está buscando, digamos, establecer un contacto con la sociedad en general de una manera significativa. Entonces, estas metodologías pues resultan pertinentes también para ese propósito. Cuando hablamos de las metodologías ágiles, lo colocamos entre preguntas porque a veces, digamos, las metodologías ágiles llevan más o menos un campo de 20 años en implementación en organizaciones y se tiende a pensar que el agilismo, las metodologías ágiles son las respuestas eh, para todas las necesidades de una organización o son la respuesta para todas las formas de interactuar con un usuario o con una persona que se va a ver impactada por un producto o servicio, pero digamos que es necesario tener una mirada crítica sobre esas metodologías ágiles. El agilismo no es la respuesta y no es la solución para todos los procesos o todas las necesidades y a veces es también importante tener en cuenta pues, las metodologías tradicionales porque pues, precisamente su rigurosidad tiene una cierta efectividad y son propicias pues, para tratar ciertas necesidades de las organizaciones. Entonces, por eso se colocan metodologías ágiles dentro de preguntas, porque la idea es conocer el método, pero pues no ser esclavo del método, no decir que porque vamos a utilizar metodologías ágiles estamos descartando todos los conocimientos previos y las experiencias previas de otras metodologías. También hicimos, pues además de todo este desarrollo conceptual, hicimos el uso de herramientas que precisamente nos permiten esta interacción en ambientes virtuales y la idea de usar estas herramientas, además de acercarnos a ustedes como público, fue, digamos, socializarlas y ponerlas también a su disposición para que en futuros ejercicios de interacción y de comunicación virtual también los puedan usar. Entonces, el primer acercamiento fue hacer una exploración conceptual sobre la relación pues, humana o la relación de los humanos con la tecnología y para eso usamos una perspectiva de storytelling, que la idea fue no, pues, no hacer una explicación magistral de los conceptos, sino a través de una animación y a través de una historia escenificada, pues narrar un caso real de transformación tecnológica asociado pues a la transformación de los automóviles en Estados Unidos. También usamos la herramienta Mentimeter, que es una herramienta que particularmente nos permite hacer, digamos, encuestas sincrónicas y hacer ejercicios de participación de manera sincrónica. Entonces, a medida que ustedes participaban como público, las tarjetas iban apareciendo en la pantalla, yo tenía la oportunidad de socializar esas respuestas y, digamos, es un acercamiento pues eficiente y resulta pues muy llamativo la posibilidad de que las demás personas también puedan conocer las opiniones o digamos los aportes de todos los que están participando en la sesión. También utilizamos una herramienta que es muy sencilla, es abierta, pero es efectiva, que es un Jamboard que funciona como un tablero. Es un lienzo en el que los participantes pueden interactuar, pueden agregar notas adhesivas, pueden, digamos, complementar las ideas de otros participantes y la idea es esto, un lienzo, un tablero sobre el que todos podemos escribir, incluyendo los talleristas o dinamizadores o las personas que están en el público. Y también pues está a la vista de todas las personas. Entonces, son herramientas que precisamente nos ayudan a esa interacción digital, teniendo como énfasis de nuevo lo humano y la participación, pero que nos ayudan a capitalizar y tal vez a organizar de una mejor forma pues la participación de las personas. Además, pues ya enlazando un poco toda la parte conceptual de estas herramientas prácticas que usamos en las sesiones, hicimos, bueno, vamos a presentar, digamos, las conclusiones pues de esta participación que se logró a través de los diferentes ejercicios desde la sesión 1 a la sesión 4. Entonces, las conclusiones en torno pues, a las diferentes preguntas que hicimos a través del Jamboard, a través del Mentimeter, es que si bien la mayoría de participantes cuenta con un acercamiento a conceptos digitales, es necesario seguir nutriendo, digamos, este acervo conceptual para convertir estas preconcepciones de la transformación en acciones concretas
y así fortalecer la estrategia de transformación digital en la facultad. Es decir, pese a que la mayoría de las personas dicen estar o tener un acercamiento al concepto de transformación digital, resulta necesario ahondar y, digamos, fortalecer mucho más ese acervo conceptual, precisamente para fortalecer la estrategia de transformación digital en la facultad. También, de acuerdo a las diferentes participaciones, es importante establecer una estrategia local muy focalizada en las necesidades y en las dinámicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, y así, digamos, promover o superar las barreras a la cultura digital y aprovechar pues, las potencialidades que existen dentro de la facultad. Entonces, ya contamos con un diagnóstico y precisamente había un antecedente que es la encuesta de transformación digital, y estas sesiones también nos han ayudado pues, a entender un poco más las percepciones de transformación digital y, digamos, el estado actual de habilidades digitales dentro de la facultad. Entonces, la idea es crear pues, procesos muy focalizados dentro de la facultad para aprovechar pues, estas potencialidades que ya existen y también atender las necesidades pues, que se han logrado diagnosticar. Eh, También es importante, o varias intervenciones lo mencionaban, la continuidad de espacios de transformación digital, de formación de competencias digitales y pues ahondar ya precisamente pues en la cultura digital de la Facultad de perdón, de Derecho y Ciencias Políticas. Y lo importante, nuevamente aquí hablando del concepto de transformación digital, es nutrir pues estos, los comportamientos, los procesos e imaginarios sobre lo que es la transformación digital. Vamos a pasar pues, al momento que fue la sesión 2, en donde hablamos de la encuesta de transformación digital, donde, digamos, entre los numerosos datos que de allí surgen al hablar de necesidades, pues podemos hablar específicamente de estas dos que ustedes están viendo en pantalla. El 47% de los miembros de la facultad no utilizan ninguna herramienta digital aplicada al derecho y la ciencia política específicamente. Entonces, es necesario, o se hace evidente que es necesaria la exploración en avances tecnológicos aplicados a dichas áreas y cajas de herramientas que estén muy, muy relacionadas con el ejercicio de la labor del derecho y las ciencias políticas y sociales. También, pues esto para avanzar en la transformación digital de la facultad, pues de una manera muy, muy focalizada y centrada pues en las diferentes dinámicas que componen a la facultad y los diferentes roles de las personas que hacen parte de la facultad. Otra necesidad que también creemos que es muy importante resaltar dentro de los múltiples datos que están en la encuesta de transformación digital es que el 76% de los docentes no han recibido capacitación en el uso y apropiación de herramientas digitales aplicadas pues, a su rol de docente. Entonces, aquí pues la necesidad que se hace evidente es capacitar precisamente a los profesores en herramientas digitales que les permitan pues tener una mayor relación pues, con las herramientas, pero sobre todo un desarrollo óptimo de la labor de docente, una mayor conexión con los estudiantes, un mayor contenido pedagógico e investigativo desde lo digital para, digamos, darle un mayor alcance y una mayor profundidad pues, a todo el conocimiento y a la experiencia que los docentes tienen dentro de la facultad. Aquí la siguiente conclusión o las siguientes conclusiones vienen de la tercera sesión, de la participación que se pidió a través pues, de la pregunta que dio inicio a esa sesión, que es cuál es la universidad soñada, pues dependiendo de mi rol y cómo la tecnología nos podría ayudar a alcanzar esa universidad soñada. Entonces, desde el rol administrativo, se habló de una universidad y una facultad articulada. Sobre todo se habló de la eficiencia de los sistemas de información, digamos, la articulación de estos sistemas que comparten información, la optimización del tiempo, la reducción de tareas y la disminución de reprocesos o el no caer en reprocesos a menos de que sea necesario. Luego, pues si aterrizamos un poco al rol del estudiante, podemos hablar de que la universidad soñada pues recae un poco o se piensa desde la calidad académica que se vio pues particularmente afectada por el cambio
pues abrupto de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, una universidad que articule mucho mejor los recursos virtuales, que cree procesos pedagógicos para el uso de herramientas tecnológicas y que, digamos, la calidad de la educación no se vea afectada por la virtualidad o por espacios virtuales. O digamos, episodios de contingencia, pues como los que vivimos el año pasado, hoy que estamos todavía experimentando. Desde el rol docente, al hablar de una universidad soñada, se conecta mucho con, digamos, lo dicho por las personas desde el rol de estudiantes, y es aprovechar pues, las herramientas tecnológicas para transmitir la información a los estudiantes de manera creativa, y también empata con las otras necesidades que se mencionaron en la encuesta y que también se mencionaron en las participaciones de la sesión 1, que es esa necesidad de capacitar a los profesores en torno a herramientas digitales y tecnológicas, y que esta capacitación o este lugar para potencializar competencias pues se ve en la universidad, que venga y que sea responsabilidad de la universidad. Eh, Pasando, digamos, las conclusiones de los ejercicios prácticos que pues llegaron hasta la sesión 3, nosotros hicimos un ejercicio práctico de design thinking. Aquí la idea era precisamente, devolviéndome un poco, cuando hablamos de metodologías ágiles, yo les mencionaba que las metodologías ágiles pues tienen un contexto de origen muy concreto. Luego pasaron, digamos, por sus características a usarse en diferentes organizaciones de corte comercial, pero que también son susceptibles de usarse en organizaciones de carácter público o organizaciones que podría entenderse la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas como una organización. Entonces, la idea de la sesión anterior fue hacer un ejercicio práctico de design thinking, precisamente para aterrizar el cómo podemos utilizar una de estas metodologías ampliamente usadas por las organizaciones en la creación de un servicio particular y atender una necesidad concreta de personas vinculadas a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, en la sesión anterior hicimos pues un repaso sobre los 5 pasos de Design Thinking que ustedes ven en pantalla, y realizamos un micro ejercicio en 2 grupos. Entonces, los resultados de ese micro ejercicio de Design Thinking pues se vieron sobre todo en la fase 4, que es prototipar. Uno de los grupos que participó pues quiso, sobre todo, digamos, hay unos elementos en comunes. Ambos grupos, digamos, quisieron diseñar un servicio desde digamos, desde una perspectiva administrativa, pero digamos el centro o el usuario con el que empatizaron pues fue un usuario diferente. Entonces el primer grupo empatizó, o sea, quiso crear un servicio desde una perspectiva administrativa, y el usuario con el que ellos empatizaron pues fue precisamente alguien del personal administrativo. El segundo, pues les mencionaba también, fue desde la perspectiva administrativa, pero el servicio que ellos quisieron crear no fue para el personal administrativo, sino fue para un estudiante. Entonces, digamos que aquí hubo, me parece a mí, una aproximación interesante en el ejercicio y, digamos, un entendimiento también, pese al tiempo limitado para desarrollar la actividad, de cómo podemos crear un servicio, tal vez, pues eso, con una perspectiva similar como es lo administrativo, pero para usuarios diferentes, y cómo esto, digamos, nos cambia un poco la solución o el proyecto que estamos creando. Entonces, el primer grupo decidió crear pues una plataforma amigable e intuitiva que le sirviera al personal administrativo en torno a la gestión, y pues que generara sistemas de alerta para la gestión, respeto y sobre todo, digamos, una potestad mayor de conocimiento y dominio del dato, y una plataforma que permitiera pues la autogestión. También pues creo que esto sí va de cara a los demás miembros de la facultad, pero sobre todo una herramienta que fuera una ayuda para el personal administrativo que pues hace parte o que está ejerciendo este rol. El segundo proyecto, eh, como lo mencionaba, pues está más ligado hacia la perspectiva de usuario de un estudiante, pero pues también quería crear una ayuda digital
que le permitiera al estudiante pues tener mayor control sobre los procesos administrativos en los que se vincula en la facultad. Entonces, la idea de esta segunda idea o este segundo resultado del ejercicio de Design Thinking fue crear un aplicativo que le permita a los estudiantes conocer en línea la solicitud pues, administrativa a la cual se está vinculando. Entonces, es digamos, una plataforma unificada que, digamos, a través de los datos personales del estudiante le permita ver, digamos, si pidió un certificado o una constancia en donde o en qué paso del proceso está ese certificado o constancia, si aplicó para una beca, en qué momento o en qué, digamos, estadio está esa solicitud. También procesos como cambio de matrícula, como intercambio, incluso la vinculación como estudiantes auxiliares, pues que el estudiante pueda ver o pueda, digamos, de cierta forma hacerle seguimiento o hacerle track a su solicitud. Entonces, esto también, digamos, partía de la necesidad de que muchas veces, pues, un estudiante envía una solicitud a una dependencia, pero pues este proceso no solamente hace parte o no solamente es responsabilidad de una dependencia, sino que son múltiples dependencias las que deben aprovechar o aprobar, perdón, más bien aprobar pues esta solicitud. Entonces, también un poco para darle o sea, mayor entendimiento de parte del estudiante de cómo funciona la universidad y también darle tranquilidad de que no solamente pasan 20 días porque los trámites demoran mucho, sino entender que demoran mucho porque están pasando por varias manos y que tal esas manos por las que pasan las solicitudes pues tienen también un límite de tiempo para hacer las entregas. Entonces es eso, es una vinculación profunda con el funcionamiento de la facultad y de las diferentes dependencias y también pues esta posibilidad de autogestionar y también hacerle seguimiento pues a los diferentes procesos a los que los estudiantes se vinculan con, digamos, áreas administrativas. Entonces, estos prototipos, estas ideas surgen, o sea, digamos, son aplicables, son muy aplicables a la facultad. Obviamente, esto ya entra en el campo de las sugerencias y para que se vuelvan realidad, pues tienen que atravesar un proceso de toma de decisiones, pero esto era sobre todo un ejemplo para ver cómo el design thinking, que a veces se piensa que solamente funciona para organizaciones comerciales, puede funcionar para crear procesos muy concretos y muy medibles y muy digamos, aterrizados dentro de organizaciones si entendemos a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas como una organización. También podemos hablar de los usuarios, digamos aquí en el primer resultado, en el primer prototipo, el usuario era el personal administrativo y en el segundo prototipo el usuario era el estudiante. Entonces eso da una perspectiva eh, pues interesante, como lo mencionaba, digamos apropiada, es detallada y es una forma de crear servicios o de atender necesidades a la medida. Entonces, esto creo que fue un par de resultados bastante, eh, digamos, nutridos que se logró en un ejercicio de 40 minutos. Si hacemos un ejercicio de design thinking muchísimo más detallado y empatizando muchísimo más con los usuarios que van a ser los beneficiarios de estos productos y servicios que estamos creando, seguramente podemos crear soluciones muchísimo más concretas y también podemos ahondar pues en todos los pasos necesarios eh, que son necesarios pues para ejecutar las ideas. Entonces aquí la invitación o la idea de traerles también la metodología de Design Thinking y las otras metodologías no es solamente que esto se quede en un taller, un ejercicio que estamos haciendo aquí de manera virtual, sino que si ustedes como líderes de equipo, como líderes estudiantiles o como parte de una coordinación dentro de la facultad consideran necesario aplicar este tipo de ejercicios para diseñar productos a la medida, pues es la idea, que estas metodologías pues queden en sus manos. Eh, bueno, hablando de estos resultados, vamos a pasar a el siguiente momento dentro de, pues de la sesión del día de hoy, es hablar de referentes y es hablar de casos prácticos en donde pues notamos la relación que existe entre, digamos, el derecho y la innovación sobre todo hacia la tecnología o las ciencias políticas y sociales asociadas a un proceso de digitalización
y de tecnología pues abierto a la sociedad en general. Entonces vamos a hablar primero de esta experiencia de presupuestos participativos digitales, que pues comprende o es una interrelación entre las ciencias políticas y sociales y la transformación digital para la sociedad. El primer caso pues que traemos o que queremos presentar el día de hoy es la plataforma Bogotá Participa, que es una plataforma que actualmente está en funcionamiento y hace parte de la plataforma de la Secretaría de Gobierno para la participación ciudadana pues, de los habitantes de Bogotá. Entonces, la Universidad Nacional y sobre todo en alianza con la Secretaría de Gobierno Distrital, crearon un módulo especial dentro de esta plataforma de participación ciudadana que se llama pues, presupuestos participativos. Entonces, pues bueno, para hablar un poco de qué son los presupuestos participativos, los presupuestos participativos es una herramienta de hace más de, bueno, aquí está la fecha, ustedes la ven en pantalla, se originó en Porto Alegre en 1989, es una herramienta digamos, de participación ciudadana que antecede, digamos, todo el boom de la revolución digital y pues surgió de una manera incluso muy, muy popular en Porto Alegre, en Brasil, y sobre todo es una herramienta de participación ciudadana y democrática, y ha tenido, pues en estas décadas digamos, de finales de los 80, inicios de los 90, hasta este año, incluso hasta el año pasado, un crecimiento gigantesco, digamos, inició en una ciudad pequeña, en Porto Alegre, en Brasil, pero en estos momentos los presupuestos participativos como estrategia o mecanismo de participación ciudadana está presente en más de 2.500 municipalidades en el mundo. Entonces, cuando hablamos de municipalidades, hablamos de grandes ciudades, de grandes capitales como, no sé, Londres, Tokio, México, incluso ahora Bogotá, pero también es una herramienta que se puede usar en ciudades pequeñas, digamos como Porto Alegre, e incluso en pueblos de 5.000 o 6.000 habitantes. Es una herramienta flexible que lo que busca es la participación de los ciudadanos y en términos de decidir sobre el dinero y sobre los proyectos que son importantes para un territorio. Entonces se asigna, digamos, un presupuesto o se hace público, digamos, el presupuesto de los gobiernos y de los gobernantes para, digamos, atender necesidades públicas y se le da la potestad a los ciudadanos de decidir en qué se va a gastar ese dinero. Entonces, para eso se hacen mesas de discusión, para eso, pues, los ciudadanos pues eligen qué proyecto y cómo se va a hacer ese gasto de los dineros. También aquí, digamos, hay un aprendizaje profundo de administración pública por parte de los ciudadanos y los ciudadanos pues también tienen la oportunidad de hacer un seguimiento pues del gasto de estos recursos públicos. La idea también de los presupuestos participativos o donde se diseñaron un poco para fortalecer esta relación entre los gobiernos y la ciudadanía, precisamente donde hay sospecha o donde hay contextos de amplia corrupción y pues de mucha desconfianza en torno a los gobernantes. Entonces, los presupuestos participativos desde el 89 hasta el año pasado o este año siguen funcionando bajo el mismo principio de que sobre la transparencia del uso de los dineros y sobre la vinculación estrecha entre los gobernantes y la ciudadanía pues decidiendo sobre el uso de esos proyectos. Entonces, digamos en concreto, los presupuestos pues son dineros anuales que se designan para una localidad. Es participativo porque los ciudadanos deciden sobre ese dinero y habla o establece pues esta relación entre gobierno y gobernabilidad a través pues de ciudadanos que son conscientes de los, digamos, de los recursos que se asignan para un proyecto y de las instituciones que son responsables de estos proyectos y también le hace pues un seguimiento a, pues al uso de los recursos. Entonces, pues requiere precisamente una formación profunda dentro de los ciudadanos o promueve esa formación profunda de cómo funciona los gobiernos y cómo se hace uso de esos presupuestos. Entonces, aquí vamos a pasar
digamos, a una herramienta pues, que desde el 89 hasta, digamos, inicios del 2000 había funcionado, incluso en muchos lugares sigue funcionando de una manera análoga, donde, digamos, un gobernante se acerca, digamos, a una comunidad y hace una exposición grande en torno, digamos, pues al presupuesto que está disponible para una comunidad, los posibles proyectos, se hace un diagnóstico de necesidades de la comunidad y se debate, pues eso de manera no análoga, se debate de manera presencial en torno a las decisiones de esos presupuestos participativos. Lo que se hizo desde la Universidad Nacional y también con una perspectiva profunda en torno a las ciencias políticas y al fomento de la participación ciudadana fue crear una herramienta digital que potencialice el uso o, digamos, este mecanismo de participación ciudadana denominado presupuestos participativos. Entonces se creó una plataforma digital donde pues las personas, las comunidades, en general cualquier ciudadano de Bogotá, pues mayor de 18 años puede inscribirse a la página y puede, digamos, sin hacer parte de una organización oficial, proponer una necesidad o la atención a una necesidad específica de su localidad. Allí, digamos, está visible para el resto de ciudadanos y sobre todo ciudadanos que hagan parte de su misma localidad y pueden, digamos, hacer votaciones por cuál de esas necesidades desean o pues la ciudadanía considera prioritario. Entonces, se hace una selección pues, de todas estas propuestas y finalmente a los ciudadanos que se inscriben en la página se les da un presupuesto simbólico y se les permite a ellos tomar decisiones de decir, bueno, digamos, de mi presupuesto el 50% lo quiero dedicar o me gustaría dedicarlo a esta necesidad y no sé, el otro 20% a esta otra necesidad y el otro 30% a otra necesidad. Entonces se hace este ejercicio, digamos, de gasto de rubro público de una manera simbólica, pero digamos que esto tiene consecuencias muy reales y es entender pues a qué, pues, qué necesidades son más prioritarias y a qué se le debería invertir más. También luego de que digamos, se inscriben las propuestas, se revisan, se priorizan, se publican los resultados. Los resultados tienen que ver pues, con estos proyectos que realmente se van a llevar a cabo y que van a recibir pues, un presupuesto para el desarrollo de las localidades y las personas pues a partir de este momento y en el desarrollo pues de toda la propuesta o materialización del proyecto pues pueden hacer veeduría pública y pueden también a través de herramientas digitales o dispositivos digitales pueden alimentar, digamos, esta vigilancia y este control sobre los presupuestos que se están aplicando para la localidad. Entonces, este fue un ejercicio que, como les mencionaba, tuvo un conocimiento profundo en torno, pues, primero, cómo funciona la herramienta, la articulación, digamos, con las diferentes localidades y las diferentes personas, cómo lo podrían usar. O sea, hay un componente muy humano de investigación en torno a la generación de esta herramienta digital. Y luego vino, digamos, la articulación con pues personas también dedicadas un poco más al tema de desarrollo digamos, de páginas web y, digamos, construir todo el software y toda la programación necesaria pues para que esta plataforma pueda funcionar y que sea eficiente y que realmente pues cada una de las propiedades de la página pues funcionen de manera adecuada. Además del desarrollo profundo y de toda la, digamos, el código que hay detrás de esta página, también pues hubo un trabajo muy arduo en torno al diseño y el diseño no solamente es que las cosas se vean bonitas, sino que sean representativas y que impacten y que realmente generen, digamos, un compromiso y un, digamos, un vínculo fuerte con las personas que hacen uso de estas herramientas. Entonces, cuando hablamos de localidades, en general, pues se quería, y parte de lo que se buscó, fue que las personas generaran identidad con cada una, digamos, de los contenidos que habían dentro de las localidades. Digamos, si alguien hacía parte de la localidad de San Cristóbal, encontrará fotografías, encontrará referentes, encontrará, pues eso, diferentes formas de comunicación visual que hicieron generar identidad dentro pues, del uso de esta plataforma. Entonces, este es un primer referente
precisamente de un proceso tradicional de, digamos, estudiado y consolidado pues por perspectivas de las ciencias políticas y sociales, pero potencializado a través de herramientas digitales. Entonces, los principales beneficios o la idea de digitalizar esto fue o surgió a partir de ciertos inconvenientes que existen en los presupuestos participativos análogos, que si bien busca llevar, digamos, servicios o acercar el gobierno hacia las comunidades, digamos, pues eso tiene algunos sesgos en torno a que las personas que pueden proponer presupuestos participativos de manera análoga tienen que pertenecer a una organización. Eh, También al hacer reuniones presenciales, no todas las personas de una comunidad pueden participar, en cambio si se hace una reunión virtual de manera abierta o si se abre una plataforma virtual, pues el alcance de participación es mucho más alto. Obviamente estas herramientas digitales tienen algunos inconvenientes y es precisamente la conectividad que se necesita, o sea, la idea de que esta herramienta tenga una articulación con las comunidades es pues llegar o acercarse a las comunidades vulnerables y muchas veces ellas son las que no tienen, eh, digamos, el acceso óptimo a la infraestructura tecnológica y específicamente pues al Internet. Entonces, digamos, hay unas ciertas barreras, pero el propósito pues, de los presupuestos participativos es que no se haga una concentración específica pues, de un grupo proponiendo o un grupo decidiendo, sino que la democratización pues, sea mucho más alta a través de herramientas digitales. Bueno, vamos a pasar a pues, estas las características eh, propias de los presupuestos participativos. Pues es esto, es flexible en comunidades pequeñas, en ciudad y también está presente pues en ciudades de millones de habitantes y las herramientas digitales pues ayudan, digamos, a reforzar estas características de flexibilidad propias de los presupuestos participativos. Como ya lo había mencionado, es una oportunidad para el uso eficiente del dinero público y al hacerlo de manera virtual, pues permite, digamos, escuchar las voces de todas las personas y también democratizar la veeduría que se está haciendo sobre ese uso eficiente del dinero. También, yo lo había mencionado, se busca ese fortalecimiento de las relaciones de los ciudadanos y las instituciones gobernantes y, digamos, las estrategias digitales también, digamos, el gobierno, la gobernabilidad en línea es algo que se busca fortalecer con este tipo de iniciativas pues, de mecanismos de participación, perdón, de mecanismos de participación ciudadana digitalizados. También, como les mencionaba, pues busca disminuir la posibilidad de la corrupción y el mal gasto pues, del erario público y también pues estas herramientas digitales y aprovechando, fortaleciendo pues las características propias del proceso de participación ciudadana, de presupuestos participativos, pues buscan eso, democratizar, no centralizar las voces y darle pues la oportunidad a muchísimas más personas pues para participar. Y como le he mencionado, pues uno de los retos para que las comunidades puedan participar es que todas las comunidades tengan acceso a, pues, a plataformas digitales o a un, digamos, a un Internet de calidad para que su voz sea escuchada a través de estas plataformas. Entonces, la plataforma de presupuestos participativos está diseñada específicamente para Bogotá y aunque se cree pues, que en la región o en que en Bogotá pues, hay una conexión de Internet estable, pues también parte del ejercicio o de las recomendaciones es precisamente ese reconocimiento de la ciudad y que incluso pues en las zonas periféricas de la ciudad el Internet no funciona de la mejor manera, entonces es, digamos, se hace evidente esa necesidad de que existe, digamos, una plataforma digital, existen los dispositivos, pero es necesario fortalecer, digamos, el acceso hacia las tecnologías digitales para que precisamente las personas puedan usar o hacer uso pues, de estas herramientas. El segundo caso, o el segundo referente que también pues, nos pues, busca sobre todo hablar de la relación, sobre todo del derecho, en relación pues, a la innovación, es el caso del sandbox regulatorio de la CRC, que también es un proyecto que se ha realizado pues, eso con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es una entidad pública, en alianza pues, con la Universidad Nacional.
Entonces, el propósito principal de este proyecto, del sandbox regulatorio, es la disminución de la brecha de la innovación, la brecha entre innovación y regulación. Entonces, el sandbox de la CDC es un sandbox pionero en el mundo. Los sandbox son espacios, o digamos, pues traduciendo literalmente el término, son cajas de arena, lugares de experimentación, donde una empresa dice o nota, digamos, no solamente una empresa, sino una institución que hace regulación, nota que, pues que hay un rezago entre, digamos, toda la innovación en términos tecnológicos y la innovación en términos de servicios, y que la innovación va avanzando de una manera muchísimo más rápida a la regulación. Entonces es necesario, digamos, crear espacios de reflexión y entender cómo crear regulación pues para todas estas tecnologías innovadoras, para todas estas tecnologías pues de vanguardia. Entonces, para crear esa regulación, pues los sandbox buscan eso, ser un espacio de experimentación, una caja de arena, donde ciertas empresas pueden proponer un proyecto en un tiempo y en un espacio limitado, poner a prueba ese proyecto y las entidades regulatorias observan si estos proyectos afectan o no, digamos, a los usuarios, y si hay un corte negativo, definitivamente pues se prohíbe, digamos, cierta tecnología o cierta innovación, y si hay un impacto positivo, pues se modifica la regulación o se crean regulaciones precisamente para promover ese tipo de innovación. Entonces, los sandbox regulatorios o los sandbox son muy comunes, sobre todo en el área financiera, pero en la innovación en tecnología o en la innovación en comunicaciones, pues hay algunos referentes, pero el primer sandbox como tal, pues es el que se está gestando aquí en Colombia. Entonces, esto fue un ejercicio, o ha sido un ejercicio profundo, digamos, de conocimiento de la regulación en servicios de telecomunicaciones que opera en Colombia, y entender, pues, de pronto, qué barreras existen dentro de esta regulación que están limitando la innovación, y si realmente, pues, esa regulación es obsoleta, si realmente está protegiendo a la gente o está creando rezagos en el desarrollo tecnológico del país. Entonces, precisamente lo que el Sandbox quiso hacer o quiere hacer, porque es un proyecto que todavía se está implementando, es hacer una convocatoria abierta donde las personas, los diferentes, digamos, operadores regulados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, conocieran la regulación en primera instancia de manera profunda y detectaran si algún proyecto que ellos querían o se ha querido realizar durante años, pues no se había podido realizar por una barrera regulatoria, y proponer, pues, un espacio de experimentación donde esa barrera regulatoria se levantara y se viera, digamos, si es, digamos, los pro y los contra de esos proyectos, si generan beneficio o generan, digamos, un impacto negativo en las comunidades. Entonces, digamos que fue un ejercicio, o ha sido un ejercicio, pues, esto de conocimiento profundo de la regulación que rige, digamos, las telecomunicaciones o los servicios de comunicaciones aquí en Colombia. Y también, pues es un ejercicio que de manera muy crítica sobre la regulación, pues busca encontrar esos baches o esas limitaciones que existen, y para eso pues invita a los diferentes empresarios y a los diferentes operadores de servicios de comunicaciones que existen en Colombia para pues que participen y propongan propuestas que podrían ser o podrían participar en ese espacio de experimentación. Entonces, pues bueno, el sandbox regulatorio le aplicó pues a operadores de servicios postales, a proveedores de contenidos y aplicaciones, y a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Entonces son los sectores, digamos, que están encargados de la innovación tecnológica y de comunicaciones en el país. Y aquí, digamos, hay grandes empresas como Caracol, como Movistar, pero también estaba dirigido a los emprendimientos, digamos, regionales, que buscan llevar la Internet a, digamos, a las zonas rurales donde no, tal vez hay fibra de cobre y no hay fibra óptica, o definitivamente hay ausencia de Internet. Entonces la invitación, pues eso, fue una invitación abierta que
diferentes empresas se postularon, y cuando las empresas se postularon, digamos que fue notorio que, que muchas de las empresas, incluso siendo del sector, no conocían la regulación en detalle. Entonces, este fue un primer reto del sandbox regulatorio, de capacitar o crear, digamos, esto, herramientas muy intuitivas y también en el contexto en el que estamos, muy digitales, para generar, pues primero, la difusión de la regulación en servicios de comunicaciones en Colombia, contrastarlo con el entendimiento que tienen los diferentes operadores y junto con ellos, pues identificar diferentes barreras para la innovación que existía de acuerdo a la regulación. Entonces, esto fue un caso también de entender o de, digamos, tratar de traducir el derecho o, o todos los términos jurídicos en términos de servicios de comunicaciones, pues a una comunidad muy, muy amplia, para que ellos detectaran en dónde pues habían necesidades o cosas por mejorar en la regulación. El sandbox regulatorio pues lleva más o menos un año en implementación. El año pasado arrancó con una fase de aplicación que fue, digamos, primero esta fase preparatoria, que es la que les estaba mencionando, en torno al acompañamiento que hubo pues, a los diferentes operadores, sean grandes empresas o sean operadores de emprendimientos en la ruralidad. Y precisamente socializar toda la regulación, garantizar que las personas lo estén entendiendo y que vean pues, la pertinencia pues, de una convocatoria como esta. Luego vino la fase de aplicación, que fue ya la invitación a que los diferentes proponentes desde los diferentes sectores de comunicaciones se presentaran y, digamos, formularan una propuesta precisa para, pues, que denotara un vacío o una necesidad de cambio en la regulación. Y luego vino, o digamos, es la fase en la que estábamos en este momento, o en la que está el sandbox regulatorio en este momento, que es la fase de evaluación, que es precisamente ver la viabilidad de todos los proyectos y también ver si hay eso, si finalmente la etapa de preparación fue profunda y se pasó de todo este conocimiento regulatorio a, pues a los diferentes proponentes y se detectaron necesidades de cambio en la regulación. Y pues las fases que siguen, pues va a ser la fase de experimentación, que es cuando ya el proyecto se lleve a cabo en ciertas regiones de Colombia, también por un espacio de 12 meses, y se mida pues el impacto de este proyecto y si es necesario, pues que es el propósito de Sandbox, hacer un cambio en la regulación y promover pues la innovación tecnológica en el país y también la innovación desde el sentido regulatorio. Y luego pues va a haber una fase de salida que es digamos, la salida responsable y graduada de cada uno de estos operadores de las regiones, pues sí, digamos, para no hacer un corte tan fuerte con el trabajo que se están haciendo pues con las comunidades. En esta fase de salida también, dependiendo del impacto del proyecto, se decide si el proyecto definitivamente se debe cancelar y la regulación no se cambia, o si la regulación se cambia y el servicio pues que están proponiendo los diferentes operadores pues debe continuar y en realidad pues promover ese beneficio que está llevando pues a las diferentes comunidades. Eh, bueno, aquí ya finalizamos, digamos, como toda mi intervención, un poco recapitulando todo lo que hemos abordado desde la sesión 1 hasta la sesión 4, los resultados, también las participaciones, digamos, las potencialidades que hemos podido identificar, también las necesidades a partir del diagnóstico de necesidades y de manera muy, muy práctica, pues quisimos hablar de estos de referentes y de lugares precisos donde se encuentra el ejercicio de las ciencias políticas y sociales en torno a la innovación y a la digitalización de procesos de participación ciudadana y este último que es el sandbox, que también es esta articulación fuerte entre el conocimiento de regulación, el conocimiento de derecho y digamos un proyecto que busca pues eso, fomentar la innovación y llegar y atender las necesidades de las personas de una manera mucho más precisa. Entonces, aquí vamos a pausar un momento. No sé si alguien tenga preguntas, tenga dudas o podemos continuar.
Listo. Creo que el silencio otorga, entonces vamos a continuar con la actividad. Para esto, pues vamos a hacer un ejercicio práctico de más o menos 40 minutos, tal vez un poco menos, en torno a, pues, como lo mencionaba, digamos, teniendo en cuenta todas las metodologías y los conceptos que hemos trabajado y también, pues, que hay una relación muy práctica en torno al, pues, al derecho a las ciencias políticas y, digamos, proyectos de innovación tecnológica en el país. Eh, Vamos a desarrollar un ejercicio práctico en torno a, digamos, la construcción de transformación digital dentro de la facultad, también teniendo pues todo lo que ya habíamos mencionado en la primera parte, en torno a conceptos, pues vamos a trabajar en este ejercicio práctico que ustedes están viendo en estos momentos en pantalla. Entonces quisiera primero confirmar eso. Me están viendo en estos momentos un tablero de Jamboard en la pantalla, con un televisor. Quisiera confirmar que están viendo la pantalla bien. Sí, señor. Vale, muchísimas gracias. Señora. Listo, muchísimas gracias. Entonces vamos a continuar con este ejercicio práctico que hemos titulado Desarrollo de una estrategia de transformación digital para la facultad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? En primer lugar, vamos a definir retos y potencialidades que tiene la facultad. Incluso podemos mencionar algunos de los que ya aparecían en las conclusiones. Si deseamos abordarlos, si deseamos darle profundidad, lo podemos volver a mencionar, o si se nos ocurrieron otros retos y potencialidades que hay dentro de la facultad, también lo podemos mencionar. Y vamos a pensar en segunda instancia en acciones a 3, 6 y 12 meses de implementación pues, de una herramienta, perdón, de una estrategia de transformación digital. Como bien lo mencionaba, pues esto es un ejercicio que nos invita a pensar en el corto plazo y hacemos unas divisiones en ese corto plazo, casi que un cambio inmediato a 3 meses, lo que nos podría o cómo podríamos darle seguimiento a ese cambio en 6 meses y lo que nos gustaría ver de aquí pues, a un año. Y finalmente, para tener en cuenta a la hora de hablar de las acciones de cambio que nos gustaría ver en la facultad, pues también es importante definir el área o los agentes responsables pues en este proceso de transformación. No sé si hay alguna duda hasta el momento, es claro la naturaleza del ejercicio. ¿Podemos continuar? Sí, señor. Listo. Muchísimas gracias por la respuesta. Entonces vamos a pasar. Entonces vamos a hacer un ejercicio de listar ideas. Perdón. Vamos a hablar de cuáles son esos retos que tiene la facultad en términos de transformación digital. Entonces, yo aquí nuevamente espero que abramos los micrófonos, que de una manera muy puntual hablemos de cuáles son esos retos de transformación digital que tiene la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Vale, Camilo Andrés, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Disculparán que no pueda hablar muy duro porque estoy en la biblioteca, pero, pero sí, un principal reto que me parece es el hecho de que pues, nosotros como estudiantes de Derecho y los docentes igual, no sepamos desarrollar productos de software que podrían, como quien dice, promover la transformación digital. Es decir, si tenemos un reto que algo necesitamos en la facultad, pues nosotros mismos, si supiéramos cómo hacerlo, pues desarrollaríamos el programa necesario y sería algo más sencillo. Insisto, en las facultades gringas se hace mucho lo de que los estudiantes y profesores conozcan cómo programar o en su defecto trabajen pues con un equipo multidisciplinar para hacerlo. Así que sí, en palabras concretas, que no sabemos programar, se puede decir, o desarrollar software en particular. Vale, Camilo, muchísimas gracias. No sé quién más nos quisiera participar o contribuir de pronto a lo que Camilo nos dijo. Juan Carlos, te escuchamos. Sí, gracias Catalina. En relación a lo que dijo, creo que fue Camilo,
Creo que sí. Camilo Andrés, sí. Exacto. Sí, claro. La Facultad de Derecho es una facultad de Derecho, pienso yo, ¿no? Pero que debe existir una articulación dentro de la universidad con estos, digamos, otras facultades, digamos, otras instancias que estén especializadas en los temas y así poderlos recibir, programar cursos, digamos, a hacer como se le dice, un upgrade de la tecnológico y de software. Y bueno, gente que se dedique a eso. Yo en particular no entendí que desde dentro, específicamente desde dentro de la Facultad de Derecho, tenga que haber alguien especialista en software. Yo pienso que esas son cosas medio transversales y yo pienso que debe provenir de los especialistas hacia toda la universidad, dándole una amigabilidad y entrando a todo este usuario de la universidad en la parte digital, pero deben ser especialistas ya formados, incluso dentro de la misma universidad. Gracias, muy amable. Vale, gracias Juan Carlos. Camilo, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, exacto, lo que dice, si no estoy mal, ay, el trueno. Lo que dice Juan Carlos es totalmente cierto, de que se requiere una conexión con, en este caso, pues otras facultades. Yo lo que lo decía era porque, bueno, saltándome como pregunta pues a la siguiente, lo que yo imaginaba es traer algo que están haciendo en Stanford, traerlo a nuestra facultad. En Stanford existe el centro Codex X de Computational Law, donde ellos efectivamente han logrado que sus estudiantes aprendan a programar. Y uno puede decir como, oiga, pues son abogados, pero efectivamente se encontró que los abogados sabemos qué es lo que necesitamos en el software con un grado más de precisión que, digamos, si le contamos a un ingeniero qué es lo que necesitamos. Y en su experiencia les fue bastante bien y descubrieron que, pues bueno, si en la cabeza de un equipo tienen tanto el derecho y a la vez tienen la tecnología, curiosamente pueden hacer una sinapsis más interesante. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que comenzaron a hacer mucho software. Y yo creo que Codex X es uno de los referentes que deberíamos tener en cuenta, como a qué soñar con la facultad. Bueno, pues a que en la nuestra sea algo así como el Codex X de Stanford, pero en Colombia. Entonces, yo solo lo diría como, oiga, pues si a ellos les funcionó, los gringos, pues enseñarles a programar a los abogados, algo bueno de tener. Ya las pruebas, pues habrá que quizás elaborarlo un poquito más el trabajo. Sí, se escribe como COD, sí, y sin la C y la E, sino directamente la X, como code y la X sin la E. Sí. Ah, ok, listo ya. A ver, ya les confirmo. Listo, a ver. Listo, Permítame. gracias. Vale, muchísimas gracias por la intervención y aquí también coloco en un color diferente la referencia. Ingeniería Vivian, te escuchamos. De la unidad de comunicaciones de facultad, tienes la mano levantada, te escuchamos. Bueno, yo creo que tenemos un reto bastante grande el llevar los servicios de la facultad a estos escenarios de transformación que implican el uso de tecnologías emergentes y de cara al ciudadano creo que es lo primero, ¿no? La identificación de nuestros procesos para transformar estos servicios, como les digo, en herramientas o llevarlos a herramientas que le permitan al ciudadano acceder de manera fácil, ágil y práctica. Creo que hace falta también laboratorios de práctica, porque como lo estaba expresando Camilo, seguramente formar profesionales en programación puede ser un proceso largo, sería como a largo plazo. Creo que a plazo más corto hay bastantes herramientas que pueden facilitar el ejercicio del derecho y la ciencia política que nosotros desconocemos, que se podrían llevar a estos laboratorios de práctica con expertos y seguramente harían un muy buen trabajo para la facultad. Listo, muchísimas gracias. Bueno, estamos tomando atenta nota de todas las intervenciones. No sé si alguien más quiera
participar, si alguien más identifica algún reto dentro de la facultad, algo que nos gustaría, un cambio que nos gustaría ver. Bueno, si no, vamos a pasar entonces a hablar de esta segunda etiqueta, y es de las potencialidades. Es un poco de qué es lo que existe en la facultad que nos podría, o que digamos que ya es digamos, como una analogía, como una gasolina que nos puede pues, ayudar a implementar un proceso de transformación digital. Entonces, no sé, al hablar de potencialidades podríamos hablar del campo humano, digamos, de las habilidades humanas, o digamos de la posibilidad de articularnos con otras facultades, o también podemos hablar un poco de lo que, digamos, un poco desde la perspectiva de Camilo, desde la curiosidad o desde, digamos, el deseo de cambio. Digamos, algo más emocional lo podríamos también citar como potencialidades o cosas que nos permiten pues, desarrollar o entender, digamos, lo que ya hay en la facultad que nos podría ayudar a tener un proceso de transformación digital, digamos. Cuando decía lo de Camilo, no sé, el espíritu de cambio, el espíritu de tener como otros referentes, eh, no sé, ¿qué se nos podría? Listo, Camilo, te escuchamos. Bueno, sí. Pues yo lo plantearía de alguna manera que la Facultad de Derecho, actualmente la nuestra, podría efectivamente convertirse en el referente de desarrollo de software legal en Colombia. En alguna investigación me puse pues a analizar lo que las universidades están haciendo en Colombia en particular frente al tema y encontré que eran aspectos bastante limitados, o sea, ni en las universidades del top, digamos Andes, tienen, digamos, centros, pero aún siguen siendo pequeños y el desarrollo de software aún sigue siendo bajo. Pues quizás cabe resaltar el trabajo del externado con su centro de Derecho Informático, o quizás el Rosario con su centro de Derecho Internet y Sociedad, si no estoy mal. Pero hay un espacio aún grande para que, como quien dice, nuestra facultad salga y diga como, oiga, nosotros queremos ser el referente del desarrollo de software jurídico y queremos ser los que lideramos este movimiento que, pues, como quien dice, es global, ¿no? Y podría ser así, pues me gustaría imaginarlo como, bueno, si uno quiere ir a estudiar sobre desarrollo de software legal, uno diga, bueno, de una a la nacional. ¿Y cómo me lo imagino yo? Pues obviamente conectado con las facultades de ingeniería, que serían pues dos, ¿no? La de ciencias de la computación y de informática. Entonces, yo digo que la potencialidad es a uno, ser el centro donde se acople, digamos, en Colombia el desarrollo de software jurídico, y dos, tener una conexión muy grande con la Facultad de Ingeniería de Sistemas y la Facultad de las Ciencias de la Computación. Yo lo miraría así. Vale, muchísimas gracias. Vale, entonces también eso, tomamos nota de esos referentes y digamos esa potencialidad que existe pues en la articulación que podría generarse si existe ya, pues fortalecerla con otras facultades, creo que es bien importante. No sé si desde la parte administrativa, ustedes que conocen, pues o tienen una perspectiva diferente de la facultad, ven alguna potencialidad, algo dentro de las facultades que ya existe, pues que nos puede ayudar en un proceso de transformación digital, que debemos potencializar, que debemos fortalecer, pero que ya está ahí. No sé si... Yo creo que el hecho de que la facultad sea o que tenga un grupo grande de investigadores, unos fuertes centros de pensamiento, lo hace un consultor bastante fuerte a nivel país. Creo que eso se puede potencializar y llevar, digamos, a estos escenarios de transformación. Listo, vale, muchísimas gracias. Los centros de pensamiento, digamos, esta imagen robusta que ya tiene la facultad se debe potencializar. Y pues, como lo vimos en el ejemplo de participación ciudadana o incluso en el cambio regulatorio, pues son cosas que ya existieron o que existían incluso, pero eso se potencializaron a través pues de nuevas visiones, en el caso de los presupuestos participativos, pues de la digitalización para pues, darle más alcance a un proceso pues ya existente. Entonces, pues eso, la digitalización y la transformación digital pues nos podrían ayudar a robustecer pues estas fortalezas que ya tiene la facultad.
Entonces vamos a pasar al siguiente tablero, donde qué acciones podríamos o se podrían implementar para generar transformación digital, casi que en el cambio inmediato. En los próximos 3 meses, ¿a ustedes qué les gustaría ver en torno a la transformación digital en la facultad? ¿Qué debería existir casi que ya? Yo me gustaría escuchar a Kevin Sierra. Me voy a aventurar a llamarlos desde el público. Estamos un poquito tímidos, pero no sé si Kevin, desde tu rol, ¿qué cambios casi que inmediatos te gustaría ver en torno a la transformación digital? Bueno, si no es Kevin, me gustaría pues que otra persona participara. Yo agradezco muchísimo la intervención de Camilo, de Juan Carlos, de la ingeniera. Me parece que son intervenciones bien profundas y sobre todo muy nutritivas, digamos, para el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, pero sería importante bueno, escuchar también a otras personas. Y también, en parte, creo que lo que demanda en la facultad pues, son espacios participativos y donde se puedan escuchar las voces de diferentes personas, y precisamente estos espacios son para eso. Pero bueno, Camilo, te doy la palabra, te escuchamos. Sí, bueno, yo lo miraría en el corto plazo. Me parece que un primer paso, perdón la redundancia, sería comenzar a plantearlo en el aspecto, como quien dice, que se note que es un objetivo de la facultad, para que las personas sepan que eso es lo que, digamos, estamos queriendo hacer. Yo lo imaginaría con situaciones bastante sencillas, como que uno, pues en todas las redes esté súper claro, no sé, yo lo imagino así, como nuestra facultad se quiere transformar, esto es lo que queremos hacer con facultad, y que la gente diga como, ok, para acá es donde va la facultad. O que uno, no sé, vaya caminando por la facu y se encuentre un pendón que diga como, bueno, nuestra facultad quiere hacer software jurídico. Y que uno, no sé, yo de estudiante solo de verlo, digo como, ok, pues, me da más curiosidad de pues, para dónde va la cosa. Y como segundo, ya pues si ya logramos de alguna manera captar la curiosidad, como bueno, pues por lo menos la facultad diciendo algo, me está diciendo algo, pero no hay nada, pero me está diciendo algo, ahí plantearía que quizás interesante hacer, no sé, la primera base de datos de ideas que tengan los estudiantes, y me imagino algo así, una convocatoria que se llame como, bueno, tiene alguna idea para desarrollar algún programa que solucione un problema jurídico, pues preséntenosla, y hacer una base de datos y pues ver cuáles se podrían financiar o efectivamente hacer. Me parece un primer punto, porque ideas, te lo digo, pues de mis compañeros hay muchísimas, y que muchas pasan pues por combinar tecnología y derecho, y pues solo es literalmente darles como el espacio, como oiga, ¿por qué no vienen y no nos la cuenta? Porque se cuentan pero entre nosotros, ¿no? Chévere que la facultad las escuchara. Entonces, ya, porque pues, yo lo imagino así, como que en palabras concretas, publicitar que esto es lo que se quiere hacer. 2, invitar a la gente como venga, traiga sus ideas. Y 3, si las ideas son buenas, pues ponerles un equipo y hacerlas. Pero como primeros pasos, pues publicitarlo y que la gente se sienta segura de transmitir las ideas. Eran como mis propuestas. Vale, muchísimas gracias, Camilo. Son propuestas muy, muy aterrizadas. Dale, ingeniera, te escuchamos. Yo creo que parte del ejercicio que se hizo con la encuesta también, pues dejó ver algunas iniciativas, como lo plantea Camilo, de las personas que pudieron participar. Yo vi algunas bastante interesantes, el tema de crear un chatbot para la facultad en donde se dé respuesta a las consultas frecuentes. Me parece que puede ser una alternativa. Otros planteaban una ruta mapear, digamos, la facultad y sus servicios utilizando inteligencia artificial, que es un proyecto bastante fácil y sencillo, eh, pues al mediano plazo, ¿no? Creo que escuchar y poder, digamos, articular estas iniciativas que se lograron a través de la encuesta sería un punto de partida importante. Vale, muchísimas gracias. Entonces, creo que de eso también vamos a tomar atenta nota, como articular todo esto con
las propuestas que ya están en la encuesta de transformación digital. Bueno, también la idea de este espacio, y digamos que nosotros tomamos nota de lo que nos está comentando Camilo, lo que nos comenta la ingeniera, pero también es eso, como, o sea, personalizarlo un poco. Si bien hay unas ciertas respuestas dentro de la encuesta de transformación digital, también pues la idea aquí es aprovechar pues un espacio de diálogo y que digamos también eso hablemos desde nuestra experiencia porque nos parece importante pues este tipo de propuestas, porque pues digamos ese contenido humano también detrás de las respuestas es bien importante. Pero bueno, ya aquí hay unas propuestas en torno a los 3 meses. A mí me gustaría que pensáramos quiénes son o quiénes deberían ser responsables de ejecutar estas propuestas, digamos la convocatoria al banco de ideas, las piezas gráficas de invitación pues para la transformación digital, todo esto, ¿en quién debería recaer esa responsabilidad? No sé, Camilo, si nos quisiera responder. Tú nos diste varias propuestas. Bueno, pues en el de las ideas, yo plantearía que ahí sí es necesario que esté representado los estudiantes, lo va a justificar con lo siguiente. A veces da miedo presentarle una idea a la facultad o incluso a un profesor, eso da miedo. Y pues dentro de la teoría de los trabajos, desde el trabajo en equipo, se requiere que la gente esté muy tranquila de proponer sus ideas sin que sean juzgadas. Entonces, en ese caso específico del banco de ideas, digamos, yo lo pondría totalmente casi a un comité de estudiantes para que las personas se sientan tranquilas de ir. Obviamente, pues con la verificación de la facultad detrás, pero pondría a los estudiantes. En el desarrollo de las piezas gráficas, hay muy buenos diseñadores entre los estudiantes, así que, porque pues claro, está PGP, ¿no? Que apoya los proyectos, pero PGP siempre toma eso su tiempito en hacer las piezas y pues habiendo chévere pues que se promueva el diseño gráfico en la facultad. Y yo lo digo de primera mano que conozco compañeros que diseñan muy bien y hasta se puede convocarlos a que diseñen y fomentar el diseño gráfico en nuestra facultad. Yo lo plantearía en particular esos dos, pero sí que yo le daría, pues quizás por ser yo también estudiante, ¿no? Un papel más grande a los estudiantes, por la confianza que tenemos entre nosotros, pues, ¿no? Está mucho más fácil que me cuenten a mí una idea, pues mi compa, que yo hice la contar a un profe, que ya me da nervios, que me diga que de una, como quien dice, me encuentro con una relación de poder. Pues. Entonces, ese sería como un planteamiento. Listo, vale, entonces varias responsabilidades a cargo de los mismos estudiantes. Listo. No sé si la ingeniera o alguien más, como desde el área administrativa o de comunicaciones, nos quiera compartir qué personas deberían ser responsables pues, de estas acciones, así como muy en el corto plazo. Yo creo que básicamente debe haber como un plan de trabajo, tal vez por fases, porque pues seguramente sí vamos a poder contar con el apoyo de los estudiantes y las dependencias de la facultad, pero desde la misma jefatura de la facultad necesitaríamos llevar como estas acciones para que se pueda establecer los recursos, el apoyo de más personas, de pronto otras facultades que nos ayuden con el tema de desarrollos y demás. Entonces creo que sería importante el plan en fases como para poderlo escalar desde las directivas y sus dependencias. Listo, perfecto. Vale, creo que este ejercicio, este micro ejercicio un poco, también nos invita un poco a pensar esto en fases. Entonces estamos partiendo de esas necesidades como más inmediatas y esos cambios que nos gustaría ver casi que ya, porque pues 3 meses es más bien un periodo corto. Y vamos a pasar al siguiente tablero donde vamos a hablar de cambios en los 6 meses. Entonces, si pensamos en un poquito más de tiempo, si tuviéramos un poco más de tiempo, ¿qué nos gustaría ver en la facultad en los 6 meses? También pues, la invitación que nos hace la ingeniera de pensarlo un poco en fases. ¿Qué nos gustaría ver, digamos, en una segunda fase, no tan cercana como 3 meses, pero igualmente cercana y verificable como son los 6 meses? ¿Qué podríamos implementar para generar transformación digital?
Catalina, algo que me parece importante sería educar a las personas en transformación digital durante esos, no sé, los primeros meses para que al sexto mes, o sea, ya cuando se termine esa fase inicial, eh, las personas ya puedan saber cuáles son las herramientas dentro de la facultad que hacen parte de la transformación digital, qué es la transformación digital, cómo se podría llevar la transformación digital dentro de la facultad, porque si no sabemos qué es y cómo la podemos aplicar, es difícil porque el término es muy grande. Entonces uno sí tiene que ser muy específico y dividirlo tanto para las personas de ciencia política como los de derecho, porque los dos usuarios o sea, son diferentes. Entonces, unos, digamos, en la experiencia que yo he tenido con los de ciencia política, son supremamente creativos. Sí, no decir que los de derecho no, pero sí se ven que exploran un poco más las herramientas digitales o con el tipo de personas que yo he topado en mi puesto de trabajo. Y los de derecho sí son personas que son muy a la ley, a la norma, como muy explorarles un poco que esas normas se pueden aplicar a otras cosas. Entonces sería como educar. Vale, Silvana, muchísimas gracias por esa intervención. Ingeniera, te escuchamos. Yo creo que estamos hablando de un cambio cultural, ¿no? En la gestión. Entonces, pienso que parte de esas conclusiones a las que llegamos en estas jornadas que tienen que ver con empezar a trabajar de manera articulada con el cuerpo docente, con sus estudiantes, tiene mucho que ver con lo que Silvana dice. No es solamente estas acciones que van dirigidas pues a unos grupos bastante reducidos como el que tenemos ahora, sino que sean acciones que realmente sean un compromiso de toda la comunidad académica, a la que realmente puedan asistir el cuerpo docente, sus estudiantes, su parte administrativa, sus contratistas. Creo que por ahí podemos empezar. Yo lo vería a 6 meses fortaleciendo este proceso en esos grupos focales, buscando el apoyo, como les digo, de toda la comunidad. Creo que sería como lo que yo más cerca veo. Pues no estaba hablando con el micrófono cerrado, pero gracias, muchísimas gracias por esa intervención, ingeniera, y pues definitivamente creo que es una propuesta muy importante como generar espacios como este, también un poco más especializados también y con un mayor alcance pues, de personas, ¿no? Que no solamente seamos un grupo reducido, sino pueden ser muchos grupos reducidos a manera de grupo focal, pero pues es importante pensar en esto, en un proceso de difusión mayor y mayor alcance y mayor formación pues para las diferentes personas que hacen parte de la facultad. Camilo, te escuchamos. Sí, yo creo que Silvana tocó el punto central, me parece, de la multidisciplinariedad. A mí me parece súper importante y al igual que como la ingeniera lo decía, de encontrar una manera de articularlos, yo la miraría en una figura que ya existe, que se podría potenciar aún más, es la de los semilleros de investigación. En los semilleros de investigación se podría lograr esa articulación interdisciplinar. Yo les contaba que nosotros intentamos, pues ojalá nos lo aprueben, uno específicamente sobre videojuegos jurídicos, pero sería muy interesante de soñar con que, digamos, se comiencen a hacer más. Hay otro en propiedad intelectual, pero que está haciendo poquitas cosas, digamos, están trabajando bien, pero ¿por qué no pensar más grupos en todas esas áreas de tecnología? Yo lo miraría así, si ya tenemos las ideas, ¿no? Pues si seguimos el plan de los 3 meses, ¿no? Tenemos las ideas, que desde la facultad se fomente como, ok, pues oigan, porque, pues no sé, cómo mover a la gente, como, oiga, creen este grupo semillero de investigación y preséntenlo, pues para el siguiente semestre, porque estamos a 6 meses, ¿no? Para el siguiente semestre, con cierto apoyo de la facultad, y podríamos tener un semillero de investigación sobre las ideas que ya planteamos con equipos de ciencia política, de derecho, y pues que ya más complejo, pero ¿por qué no soñarlo? Pues con otras facultades, pero creo que podría ser un buen inicio. Los semilleros me parece el lugar donde se podría articular muy bien estas ideas de Silvana y de la ingeniera. Vale, muchísimas gracias.
Ahora, pues la invitación es ya colocamos las ideas, hablamos de la importancia de educar y generar espacios formativos, pues diferentes articulaciones que podemos lograr con los, no sé, digamos, con las diferentes instancias, con los diferentes docentes, con los diferentes perfiles de las personas que hacen parte de la facultad y también pues hablamos de esta idea de la multidisciplinariedad o articulación pues, con otras facultades también, que creo que es muy importante, es bastante enriquecedor. Podríamos ahora pensar un poco en qué actores de la facultad o en quién debería recaer un poco la responsabilidad de estos procesos. ¿A quién podríamos mencionar, digamos, sobre todo en la responsabilidad de la formación o la responsabilidad de articularnos con los semilleros de investigación? Camilo, te escuchamos. Pues no sé si alguien más iba a hablar ahorita, creo que interrumpí a alguien por ahí. sí, algo. Y si no, yo diría que aquí sí que juega un papel más central Unijus. Unijus pues, que maneja este tema específico de los semilleros, si no estoy mal. Ahí sí ellos podrían hacer un gran trabajo, pues si desde Unijus sale, pues no sé, una cierta, yo insisto en la publicidad, pues apoyando como, oiga, qué chévere que saquen semilleros tecnológicos o respuestas a problemas que combinen derecho y tecnología. Desde Unijus, pues se podría fomentar bastante, me parece chévere este tema. Yo le daría un papel central a Unijus. Camilo, creo que no estoy familiarizada con el actor que mencionaste, no sé si lo puedes describir. Sí, Unijus es el centro de investigaciones de Gerardo Molina. Ok. El que maneja los temas de los semilleros, los que revisan que cumplan los requisitos, que la idea esté, como quien diga, sea novedosa, que cumpla con los requisitos para crear el semillero. Se encargan de la investigación en la facultad, si no estoy mal, me corregirán quizás más expertos en el tema administrativo, pero Unijus es, no estoy mal, el que manda la parada en la investigación en la facultad y ahí podrían hacer un actor interesante. Listo, está bien escrito así como aparece en la tarjeta en pantalla. JOS. Listo. Sí, vale, Catalina, muchísimas gracias. Vale, gracias. Genial, te escuchamos. Bueno, yo empezaría por decanatura y en este caso concuerdo con Camilo, vicedecanatura de investigación y extensión, Unijus y vicedecanatura académica también por el tema de formación. Listo, no sé si Silvana, desde tu perspectiva en la formación o en la educación en transformación digital, ¿quién debería ser el responsable o a quién debería recaer un poco esa tarea? Estoy de acuerdo con lo que dice Camilo y Alexi, pero también involucraría a la unidad de comunicaciones, porque finalmente todos los productos que llegan es el ente que hace toda la parte de distribución. Entonces, tienen las ideas, pero se necesita también las personas de la creación de las piezas o la producción de los videos, ¿cierto? Para entregar el producto final. Y las áreas curriculares también, en este caso hablamos del área curricular de Derecho y de Ciencia Política, porque seguramente, como dice Camilo, los semilleros irán pues por áreas, entonces sí, creo que sería importante contar con ellos también. Vale, muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, vamos a pasar a una siguiente fase y es a pensarnos los cambios en transformación digital que nos gustaría ver en 12 meses. Entonces, si ya hicimos un primer acercamiento de difusión en los primeros 3 meses, si ya hemos trabajado en un proceso de transformación digital en la consolidación, digamos, de la formación y todo el acervo conceptual, ¿qué nos gustaría ver en 12 meses? Digamos, en un plazo que es un poco más largo. Camila, te escuchamos. Sí, bueno, las ideas que como ya han ido viendo, pues esto se basan en una investigación correcta que realicé sobre el tema de qué están haciendo las universidades gringas y colombianas sobre el tema de los retos que impone la tecnología al derecho.
Y algo que sí me parece que ya es más complejo, y por eso esperé como hasta los 12 meses para decirlo, son, si no estoy mal, 3 ideas. La primera, insistiría en que se cree finalmente el curso de programación para abogados, y pues, ah, también habría que hacerlo como curso de programación para politólogos. Lo tienen las grandes universidades estadounidenses, lo tienen Stanford, lo tiene la Miami Law School, lo tiene la Georgetown University, y es curioso, son específicamente programación para abogados, y pues habría que verlo, que será súper chévere para politólogos. Dos, algo que también tienen estas universidades que tienen concursos para motivar a los estudiantes y en general a la comunidad académica para que presenten propuestas que van a ser financiadas. Es muy común si uno entra en estos centros como CodeX o Love It All Walls de la Miami University, que ellos tienen concursos anuales, curiosamente, donde dicen como, oiga, tráiganos ya cosas hechas, o sea, si ya tiene un programa, pues tráiganoslo, y nosotros lo que hacemos es seleccionar a un ganador, y el que gane, pues obtiene financiación y pues puede volverse un programa central. Así nació pues Rever, esta gran startup jurídica estadounidense que predice lo que los jueces quieren escuchar, bueno, etc. Ese es uno. Y finalmente, les cuento aquí la última, que sería lograr ya pues totalmente estar conectados interdisciplinariamente, y yo lo miraría en el ámbito de las clínicas jurídicas. En Estados Unidos sí se ha hecho que las clínicas jurídicas en específico sean sobre Legal Tech. Aquí en nuestra facultad pues tenemos la clínica jurídica laboral, civil, penal y de litigio estratégico, ¿no? Pero no trabajan los temas de derecho y tecnología. Y las clínicas jurídicas, como ese espacio práctico que tenemos los estudiantes para dentro de la carrera, pues ir a experimentar con casos reales, los estadounidenses han demostrado que ahí es donde uno puede comenzar a innovar, porque pues ellos sí tienen casos de verdad del derecho, pues, ¿no? O sea, ellos sí tienen casos que se pueden solucionar con tecnología. Y yo diría que las clínicas jurídicas es ese espacio que quizás puede ser muy interesante, donde allá es donde podemos llegar a converger ingenieros, administradores de empresas y abogados y politólogos para solucionar ya problemas reales, porque ellos tienen casos reales. Entonces, yo lo miraría por ahí en esas tres cosas: programación, concursos y las clínicas jurídicas enfocadas a proponer soluciones desde la tecnología. Vale, Camilo, muchísimas gracias. Silvana, tenías la mano levantada, te escuchamos. Sí, a mí me gustaría ver productos específicos que salgan de ese tipo de convocatorias, y que esos productos específicos se podría hacer una publicidad masiva de, oiga, vea lo que lograron, lo que se hizo, y que usted también lo puede hacer. También que eso sea un motivante para los estudiantes que no ingresaron a las convocatorias o que no lograron eh, entrar, o tienen el proyecto como en una fase inicial, para que se sigan motivando para continuar este tipo de productos y que sea como sucesivo, ¿no? Entonces, está este gran formato, entonces, pero tener como claro los productos, ¿no? O sea, como que en 12 meses se logran estos productos y darles una muy buena difusión interna y externa de lo que se logró con la transformación digital de la facultad. Vale, yo creo que es muy, muy importante lo que Silvana resalta, el tema de la difusión. En algunos ejercicios de metodologías ágiles también se piensa en ese paso de mostrar y contar, de que no solamente quede guardada la información o que no solamente queden los procesos por ahí, sino que realmente mostrar y contar y darle difusión pues se vuelve motivante para que otras personas pues participen, y precisamente esa es una estrategia pues comunicativa pues que vincula mucho y que genera pues eso, motivación para que las personas se animen a proponer y a participar en este tipo de procesos. Ingeniera, te escuchamos. Yo propondría un ejercicio que articula lo que nos propone Camilo y Silvana, una hackathon, en la que claramente se han identificado problemas en el derecho y en la ciencia política que se puedan llevar con apoyo por ejemplo, la Facultad de Ingeniería al desarrollo de productos puntuales. Listo, perfecto.
Es una idea muy, muy concreta y creo que pues, a ponerla o aplicarla pues, en esta fase de los 12 meses, cuando ya hay un, digamos, un antecedente de formación y un antecedente de fortalecimiento, creo que podría pues, precisamente dar algunos resultados bien, bien concretos y bien interesantes. Entonces, vamos a pasar a la siguiente fase pues, de este ejercicio. Ya estamos en los 12 meses, ya estamos pensando cómo nos gustaría ver la facultad en un año, pero pensemos un poquito quién serían o quiénes serían pues, los responsables, un poco en quién recaería esa responsabilidad de transformación digital de estas propuestas que ustedes acaban de hacer. No sé, Camilo, si quieres arrancar, te escuchamos. Sí, entonces, pues en el curso de programación, ahí sí, pues tocarían, como les decían, a las áreas curriculares, pues súper chévere que se llegue a crear. Y ahí yo miraría un papel bastante fuerte quizás de la decanatura, de lograr las alianzas, porque toca traer gente de ingeniería, ¿no? Y pues ahí sí toca, como quien dice, que hable de la decanatura con el otro decano para ver si se puede traer gente. Entonces yo pondría frente a lo del curso de programación a las áreas curriculares y a la decanatura. Eh, iba a incluir uno más, que me parece que no lo nombré, pero yo hablo desde derecho, no disculparán si no conozco mucho del área de ciencia política, pero el consultorio jurídico, Jaime Pardo Leal, puede jugar un papel bastante interesante, además de las clínicas jurídicas, porque pues en consultorio nosotros llevamos muchos casos, pues. Y ahí es donde efectivamente uno podría comenzar a implementar cuestiones de eficiencia para, uno, mejorar el consultorio jurídico a través de la tecnología y puede ser un actor interesante. Yo pondré también al consultorio jurídico, a la decanatura y ya pues, y último a los estudiantes, pero insistiría en que el consultorio jurídico juega un papel central y aquí sí me parece clave, si uno quiere, digamos, que las clínicas jurídicas tengan un papel tecnológico, serían específicamente a los docentes de clínicas jurídicas, son pues 4 docentes específicos que, hablaría, por ejemplo, por el profe de litigio estratégico, estaría bastante interesado, me parece, en implementar ese tipo de cosas, es bastante innovador. Sería chévere contar con el apoyo de esos 4 docentes en particulares. Entonces diría como docentes, consultorio jurídico, estudiantes y de la decanatura. Yo lo plantearía así, para esas ideas pues, que teníamos ahorita. Vale, muchísimas gracias, Camilo. No sé si la ingeniera Lexi tengas a alguien en mente, digamos, para como responsable de estas actividades o de estas propuestas que surgieron. Sí, yo vincularía igualmente a las vicedecanaturas, tanto de investigación como académica. Vale, muchísimas gracias. No sé si Silvana, tienes a alguien en mente, ¿estás de acuerdo? ¿Quisieras agregar algo más? No, estoy de acuerdo con lo que dice Camilo y Alexia. Listo. Juan Carlos, te escuchamos. Gracias, Catalina y todos. Sí, yo pienso que los estudiantes son los protagonistas de la Universidad Nacional. Los estudiantes son los que hacen la Universidad Nacional y son los que la llevan hacia el desarrollo en definitiva. Yo pienso que son el principal, digamos, que si en lo coloquial nos basamos, el primer principal caballo de batalla ahí para el avance de las cosas. Yo pienso que el entusiasmo, la misma propia juventud, digamos que tratarlos como personas que pueden aportar mucho, no es sentado allí escuchando cosas. Y yo pienso que hay que contar con ellos. O sea, a veces no, nos enfocamos mucho en que si los profesores, que si los directivos, que si la no sé qué. Yo pienso que los principales articuladores de cualquier iniciativa en la universidad, sea digital o no, son los estudiantes. Gracias, muy amables. Vale, muchísimas gracias, Juan Carlos. Ingeniera, te escuchamos. Creo que un actor importante que se nos ha olvidado es la dirección de bienestar. Creo que bienestar debe ser transversal a todo el proceso, porque estamos hablando de todos los integrantes de la comunidad académica. Y estos procesos, como son cambios culturales en la gestión, creo que es importante que estén apoyados por la dirección de bienestar también. Listo, vale, muchísimas gracias. No sé si haya algún otro comentario, algún otro aporte. Y acompañamiento no podría entrar ahí.
Perdón, no estoy familiarizada con acompañamiento. ¿A qué te refieres con acompañamiento? Acompañamiento académico, Ok, porque ellos también tienen un contacto directo con sí, los estudiantes, así como lo estaba diciendo Alexia en dirección de bienestar. Pero es un programa escrito a la vicedecanatura académica, entonces yo lo tomo por ese lado también. listo, muchísimas gracias. No sé si haya algún comentario final, si hacemos, pues tal cual como Alexi o la ingeniera Alexi nos mencionaba, pues tal vez habíamos olvidado a la dirección de bienestar, que otra gente de pronto se nos está olvidando, que otro paso importante, digamos, en este proceso de 12 meses dividido pues, eso, en trimestres, nos podría aportar a la transformación digital. No sé si hay algo que se nos está escapando. Camilo, te escuchamos. Quizás un actor que puede ser central es hablar con la clase completa y con el profe, ahí hablando de los estudiantes, que me parece un muy buen punto, con la clase pues que quizás más va conectada con este tema, que sería la clase de Derecho, Internet y Sociedad, ¿no? Que la da el profesor Flores, una persona pues que trabaja mucho el tema de Legal Tech. Yo creo que hablar con él sería central. Entonces, entonces sí, yo lo pondría en particular a la clase de él y como clase, como porque allá sí, como quien dice, allá es donde se va a pensar en particular estos temas. Yo cuando vi la materia iba muy pues, relacionada con los temas de derecho e internet y el profe tenía alguna idea de que nosotros desarrolláramos software, pero pues no se podía, era más bien complicado, todo quedaba como en proyectos. Creo que ahí puede haber un aliado bastante interesante en las personas que ven la clase, o sea, en la clase como tal, de los estudiantes que están viendo, que están interesados en Internet y Derecho, y en especial el profesor Flores, que es el que más lo trabaja quizás en la facultad. Entonces, yo lo plantearía pues por ahí. Vale, Camilo, muchísimas gracias. No sé si hay algún otro comentario final. Creo que también estamos tomando nota de este referente muy específico que nos das, el de la clase y el profesor. Pero bueno, este es como el ejercicio final de estas jornadas de, digamos, de introducción hacia los conceptos de transformación digital y hacia diferentes herramientas que se pueden aterrizar a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Este, pues, es un primer paso. Eh, digamos, creo que una dificultad tal vez que hemos tenido a lo largo de estas sesiones, pues es precisamente un grupo reducido. La idea sería, eh, pues, es tener un alcance mucho mayor. Entonces, desde hace algunas sesiones, pues lo venimos pensando cómo lograr ese alcance, cómo lograr que esta información pues llegue a más personas, sabiendo que es una información introductoria. Para eso, pues hemos pensado en primero crear como a manera de repositorio un espacio dentro de la página de la facultad donde hay fragmentos de los videos y donde también pues la idea es que estén consignadas las presentaciones y un cierto material bibliográfico pues que pues yo o pues el equipo del Lab 101 va a compartir con la Facultad de Derecho y también pues desde una Lab se va a hacer ese compartir pues, de documentación. Y pues bueno, esta pues era un poco para robustecer, o estos ejercicios, mejor dicho, son un poco para robustecer pues ese antecedente primero que era la encuesta de transformación digital, dar una introducción en torno a los conceptos de transformación digital, pues es como aspectos de un cambio cultural, un aspecto mucho más humano de la tecnología y también ahondar en un diagnóstico de necesidades y de potencialidades que hay en la facultad, precisamente para que sea un insumo de ese plan de transformación digital pues, que está creando la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Entonces yo espero que, digamos, que estas jornadas hayan sido provechosas. Yo pues aquí he encontrado personas que nos han acompañado desde la jornada 1 hasta la jornada 5. También pues que los ejercicios, las diferentes herramientas pues les hayan generado esas reflexiones interesantes también desde su campo profesional, desde sus perfiles, desde las diferentes labores que ustedes realizan dentro de la facultad. Entonces, dicho esto, yo solamente tengo pues eso, palabras de agradecimiento, el compromiso pues de recapitular todas estas participaciones y hacer un informe robusto que sea insumo para la transformación digital de la facultad y bueno, pues muy atenta a los comentarios, recalcando pues que esto es un primer paso. Ustedes, digamos que ya han formulado
digamos, sobre todo en este ejercicio, ¿qué se esperaría en los siguientes meses y en los siguientes, o cuáles serían los siguientes pasos para, digamos, lograr esta transformación digital dentro de la facultad? Entonces, nuevamente, pues yo reitero el agradecimiento, no sé si alguien tenga comentarios finales y pues si no, pues nada, deseo que tengan una feliz tarde y pues que nos encontremos en espacios futuros para seguir debatiendo este tema que particularmente siento que es muy, muy importante, tanto para la Facultad de Derecho como para la universidad en general y pues la sociedad en sí misma, la transformación digital. Entonces, nuevamente les agradezco muchísimo su participación el día de hoy y también la participación en las jornadas anteriores. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.